¿Quieres destruir a alguien? No lo digas, no lo muestres, no lo anuncies, ni siquiera lo pienses en voz alta, porque el primer error de los que quieren destruir es parecer destructores. Y un destructor genera desconfianza, levanta alarmas, se expone demasiado pronto. Lo que verdaderamente destruye no hace ruido. Es silencioso, paciente y sobre todo, parece inocente. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. Él sabía que no siempre gana el más fuerte, ni el más noble. Gana el que se adapta. Gana el que se calla cuando todos gritan. Gana el que sabe que el poder no se toma, se construye. Y la destrucción más duradera no se logra atacando, sino haciendo que el otro se desmorone por dentro. Entonces, ¿cómo se destruye a alguien sin atacarlo jamás? La clave está en hacer que esa persona se convierta en su propio enemigo, que sus decisiones sean su ruina, que su orgullo sea su trampa, que su necesidad de demostrar se transforme en una caída sin retorno. Y tú, desde fuera, te limitas a observar, no empujas, no golpeas. Solo estás ahí como quien no tiene nada que ver, pero ya ha visto este tipo de historias muchas veces. Cuando alguien se siente invulnerable, es el momento más peligroso para él, porque no cuida los detalles, porque cree que nadie puede derribarlo, porque deja de mirar hacia abajo mientras sube, y mientras tanto, tú pones una piedra, no muchas, una sola basta. Porque cuando un gigante cae, no necesita un ejército que lo empuje, solo necesita un mal paso. Y ahí estás tú, el testigo, el observador, el que parece neutral. Mientras el otro habla, promete, grita y se expone. Tú callas, porque el silencio es un arma, uno mucho más poderoso que cualquier acusación. El silencio crea dudas. El silencio deja espacio para que los demás piensen. ¿Y sabes qué es más peligroso que un enemigo? Un enemigo que no habla, porque nadie puede defenderse de lo que no se entiende. El que te grita puede ser confrontado, el que te golpea puede ser denunciado, pero el que calla, ese te enloquece, te hace imaginar, te hace inventar razones, suposiciones, estrategias que quizás ni existen. Maquiavelo lo sabía. A veces, la mejor forma de atacar es no responder. Déjalo hablar, que diga todo lo que piensa, que se enrede en su propia lógica, que se confíe. La gente que habla demasiado termina revelando cosas que debería haber callado. Mientras más palabras, más errores. Mientras más justificaciones, más sospechas. Tú, en cambio, observa. Y cada cosa que diga, cada movimiento, cada error, será una cuerda más en el nudo que él mismo está tejiendo. La clave no está en lo que haces tú. Está en lo que él hace creyendo que tú no estás haciendo nada. Si quiere demostrar que es el mejor, alábalo. Hazle sentir que realmente lo es. Elogiar a un orgulloso es como darle cuerda a un reloj que no sabe que va hacia la explosión. Los halagos lo relajan, lo elevan, lo ciegan. Y cuando se da cuenta de que ha perdido el control, ya es tarde. Tú nunca tuviste que empujarlo, solo tuviste que no interponerte. Esto es algo que Maquiavelo recomendaba a los príncipes. No luches contra alguien cuando puedes dejar que se desgaste solo, porque toda figura pública, todo líder, todo rival que se expone constantemente, también se desgasta constantemente. Solo es cuestión de tiempo. La energía no es infinita, la reputación tampoco, la confianza del público menos. Y tú solo tienes que estar ahí, esperando. Cuando se canse, cuando la gente empiece a notar las grietas, cuando su tono se vuelva defensivo, cuando ya no inspire respeto sino lástima o molestia, tú recién apareces. Tranquilo, claro, firme, y sin decir una palabra contra él. Todos entenderán que tú eres la alternativa. Lo más efectivo no es destruir la imagen del otro, es hacer que esa imagen se destruya sola por exceso de exposición. Porque cuanto más visible es alguien, más probable es que cometa un error. Y cuanto más habla, más difícil es sostener la perfección. Déjalo que brille, que se exponga, que tenga el protagonismo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que necesita. Dáselo todo. Y mientras él se gasta por mantener la atención, tú te fortaleces en las sombras. Nadie ataca al que está callado. Nadie vigila al que no parece una amenaza. Es una estrategia antigua como el tiempo. Tú no eres el verdugo, tú eres el escenario.
no matas. Solo permites que el otro actúe y se estrelle. Y si tienes paciencia, lo verás caer sin haber levantado un dedo. La gente no siempre necesita que le digas la verdad. Muchas veces basta con que la descubran por sí solos. Y eso duele más, porque cuando tú dices, yo sabía que esto pasaría, pareces sabio. Pero cuando otros lo dicen, tú pareces inevitable. El poder verdadero no es el que grita órdenes, es el que mueve intenciones. Y eso se hace en silencio. Se hace dejando espacio. Se hace no contradiciendo, no desmintiendo, no participando en los juegos de tu adversario. Déjalo jugar solo. Y verás que hasta el mejor jugador se cansa si no tiene oponente. Empieza a cometer errores. Empiezan a actuar sin equilibrio, porque sin resistencia, la fuerza pierde dirección. Y eso es exactamente lo que quieres, que pierda su centro. ¡Qué dude! Que se vuelva predecible, y sobre todo que empiece a traicionar sus propios valores en público. Porque nadie lo obligó, él solo lo hizo. Tú solo estuviste ahí, con las manos limpias. Maquiavelo no hablaba de moral, hablaba de poder. Y si el poder se puede obtener sin destruirte en el intento, mejor aún. Por eso nunca recomendó la violencia directa cuando había una opción más elegante: la autodestrucción del rival. A veces destruir no es un acto, es un permiso. Porque cuando le das permiso a alguien para hablar de más, actuar sin frenos, exhibirse como el único sabio en la sala, estás firmando su sentencia de desgaste. No se trata de detenerlo, se trata de dejarlo avanzar solo, sin advertencias, sin obstáculos visibles, hasta que caiga por el peso de su propia narrativa. Nadie sospecha del silencio. Nadie acusa al que no interrumpe. Pero todos recuerdan quién estuvo presente cuando todo colapsó. Y si eres astuto, cuando llegue ese momento, no celebrarás. No mostrarás alegría. Mostrarás comprensión. Mostrarás que tú también estuviste confundido. Que nunca quisiste este desenlace. Pero que, ahora que ha ocurrido, estás dispuesto a tomar las riendas si es necesario. Lo que haces aquí no es aprovecharte, es asumir el rol que el otro abandonó. Este tipo de estrategia no necesita fuerza, necesita carácter, porque no es fácil ver cómo alguien se lanza hacia su propia ruina y contener las ganas de intervenir. Pero eso es precisamente lo que te hace distinto. El verdadero estratega no busca justicia inmediata, busca efecto duradero. Y nada dura más que el descrédito que alguien provoca sobre sí mismo frente a los ojos de los demás. Tú no serás recordado como el que lo destruyó. Serás recordado como el que estaba ahí cuando todo cambió. Ahora, hablemos del orgullo. El orgullo es uno de los instrumentos más poderosos de autodestrucción. Si sabes identificarlo, puedes usarlo a tu favor sin que nadie lo note. No critiques a alguien orgulloso. Elogia su orgullo. Dile que está en lo correcto, que nadie lo iguala, que todos lo admiran. Hazle sentir invencible, porque cuando alguien se cree invulnerable, es cuando más expuesto está. Se relaja, se descuida, comete errores que en otro momento jamás permitiría. Se rodea de aduladores, no de consejeros, y se vuelve adicto a la aprobación. Eso es exactamente lo que necesitas. Un adversario incapaz de cuestionarse. Un rival que confunde atención con respeto, seguidores con lealtad, volumen con poder real. El día que cometa un error grave, tú no serás quien lo señale. Serán sus propios seguidores. Porque cuando todo lo que ha construido se basa en imagen, en prestigio, en perfección, basta una mancha para que todo se desmorone. Y mientras él corre para apagar fuegos, tú ya estás construyendo tu camino en otra dirección. Sin apuro. Sin prisa, pero con una claridad que otros notarán tarde o temprano. Hay algo que los estrategas entienden, y los impulsivos no, que la impaciencia es el peor enemigo del control. Quien quiere vengarse rápido se expone, quien quiere destruir ahora se delata. Pero quien espera, quien entiende que el poder crece en la sombra, cosecha con manos limpias lo que el tiempo pudre solo. Y es ahí cuando ocurre lo inevitable. El enemigo, agotado, rodeado de errores, sin confianza en su entorno, empieza a sospechar de todos, de sus aliados, de sus amigos, de su equipo. Se encierra, se vuelve errático, ya no es el mismo,
porque ahora lucha contra un enemigo invisible, la duda. Una duda que no sembraste tú con palabras, sino con tu ausencia, con tu aparente neutralidad, con tu estrategia de nada hacer. El vacío que dejaste fue el espacio que él llenó con miedo, y nadie puede gobernar, influir o inspirar cuando está dominado por el miedo. Los que antes lo seguían empiezan a mirar hacia otro lado, y ahí estás tú. No como una amenaza, sino como una posibilidad, como una alternativa, como el que siempre estuvo en control. Porque el poder, el verdadero poder, no grita, no se impone, se espera, se cultiva, y cuando llega, lo hace sin pedir permiso. Esto es lo que Maquiavelo nos enseñó sin necesidad de moralismos, que en el juego del poder, a veces gana el que no juega el juego del otro, que destruir a alguien no siempre implica actuar contra él, sino permitir que actúe contra sí mismo mientras tú sigues el rumbo de tu propio diseño. No es crueldad, es claridad. Y si piensas que esto es injusto, detente un segundo, porque a veces la justicia más elegante es la que nadie percibe. No hiciste nada para perjudicarlo. No mentiste, no manipulaste, solo permitiste que sus decisiones fueran visibles. Y lo que destruye no es lo que alguien oculta, es lo que hace frente a todos cuando cree que nadie lo está mirando de verdad. Por eso, si algún día te enfrentas a alguien que parece demasiado fuerte para vencerlo cara a cara, no lo enfrentes, no compitas, no entres en su ritmo. Cede, asiente, felicita, que crea que ya ganó, que se confíe, que gire a otro lado, que te subestime, que deje de verte. Y entonces, en ese momento, empieza la verdadera partida. El enemigo más poderoso es el que no sabe que lo estás viendo, el que se siente seguro, el que cree que no necesita cuidarse, el que piensa que tú no eres una amenaza. Ese es el blanco perfecto. Y tú, la sombra que observa, espera y gana. Y es aquí donde aparece el arma más letal de todas, el silencio estratégico. No confundas esto con callar por debilidad, no. El silencio del que hablamos es una forma de guerra. Es dejar que el otro se consuma en sus suposiciones. Es permitir que el enemigo se desespere por tu falta de reacción. Porque quien no sabe lo que piensas, no puede planear tu caída con precisión. Y si no puede leer tu estado de ánimo, tampoco sabrá si está ganando o perdiendo. Maquiavelo diría, la apariencia de poder puede ser más efectiva que el poder mismo. Y eso aplica incluso cuando se trata de defenderte sin levantar un solo dedo. Cuando te niegas a participar del juego emocional del otro, lo dejas jugando solo. ¿Y qué es un juego sin contrincante? Frustración, rabia y finalmente derrota, porque nadie soporta luchar contra un muro que no responde. Destruir sin atacar no significa que seas pasivo, significa que eres quirúrgico, que cada gesto, cada omisión, cada respuesta incompleta está pensada para cortar donde más duele, en el ego, en la necesidad de atención, en la inseguridad de tu adversario. Mira a tu alrededor, en los trabajos, en las relaciones, en la política. Hay quienes ganan sin levantar la voz, sin alzar la espada. ¿Cómo lo hacen? No se justifican, no aclaran, no suplican, se mantienen firmes, observando cómo los demás se destruyen tratando de obtener una reacción. Porque el que exige explicaciones, el que grita, el que quiere ser escuchado a toda costa, ya ha perdido el control. Y si tú no caes en su juego, lo dejas desnudo frente a sí mismo. Es una guerra de percepciones. Y en esa guerra, quien domina su imagen, domina la realidad. Hay un poder incalculable en no explicar tus intenciones, en mantenerte ambiguo, en decir quizás cuando esperan un sí o un no. Porque toda ambigüedad se transforma en ansiedad para quien necesita certezas, y la ansiedad prolongada rompe hasta al más fuerte. Eso es lo que Maquiavelo entendía mejor que nadie. El poder no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de hacer que el otro se consuma tratando de descifrarte. ¿Quieres destruir a alguien que te traicionó, te subestimó o te usó? No lo enfrentes, no des esa satisfacción, no le digas que lo sabes. Sé amable, pero distante, presente, pero indiferente, y deja que se pregunte cada noche si lo has perdonado o si estás preparando algo. Ese limbo es un infierno silencioso.
Porque el castigo más cruel no es el golpe, es la incertidumbre. Maquiavelo jamás habría recomendado llorar frente al enemigo. Jamás te diría que le cuentes cómo te sientes. Al contrario, dejaría que te subestimen, que piensen que no entiendes. Y en el momento justo, movería una ficha que parecería accidental, pero que lo cambia todo. Así destruyen los que entienden el poder. No con escándalos, sino con estrategia. Y es que, a veces, el golpe más certero no es uno que tú das, sino uno que el otro se da tratando de alcanzarte. Aprende esto. El silencio puede ser una forma de humillación, la indiferencia, una forma de castigo, la calma, una forma de superioridad. El arte de destruir sin atacar consiste en entender que no necesitas probarle nada a nadie, que tu presencia, tu éxito, tu calma inexplicable, ya son una herida en el ego del otro. Por eso el consejo de Maquiavelo no es gritar más fuerte, es construir una fortaleza invisible, tu carácter, tu misterio, tu autonomía. Cuando eso está sólido, ni los gritos más agudos pueden atravesarte. Recuerda, el poder real no necesita ser anunciado, solo se siente. Y los que lo sienten, aunque no entiendan por qué, se inclinan, se alejan o te atacan, desde el miedo. Pero tú, si dominas esta forma de poder, nunca necesitarás atacarlos de vuelta. Ya se están destruyendo solos. La verdadera guerra, decía Maquiavelo, no siempre se libra en los campos de batalla, ni se gana con espadas. Se gana en las miradas que lanzas y en las que esquivas, en las pausas, en los silencios que haces durar un segundo más de lo necesario, en el arte de no reaccionar. Porque cuando no reaccionas, haces que el otro se cuestione todo. Su ataque pierde peso. Su plan se queda sin escenario. Destruir sin atacar es precisamente eso. Eliminarle al enemigo la razón de su combate. Si no hay respuesta, no hay guerra. Y si no hay guerra, lo dejas solo con sus propias armas, que comienzan a oxidarse en sus manos. Ahora bien, uno de los secretos más poderosos que tenía Maquiavelo en su repertorio era la capacidad de desviar. No se trata de confrontar directamente, sino de redirigir la atención, el deseo, el miedo. Cuando alguien busca destruirte con rumores, por ejemplo, tú no necesitas desmentir cada palabra. Solo necesitas colocar otra historia más fascinante sobre la mesa, algo que todos quieran repetir más que los rumores. Una intriga mayor, un misterio que nadie pueda resistir. El poder del rumor no está en su veracidad, sino en su capacidad de propagación. Si tú introduces un relato más seductor, más escandaloso o más admirable, no tienes que defenderte, haces que todos miren a otro lado. El atacante se queda solo, hablando de ti mientras el mundo ya está entretenido con otra cosa que tú sembraste. Y aquí aparece otro principio clave, el del vacío. En política, en las relaciones, en los negocios. Cuando te retiras sin explicar, sin reaccionar, sin justificarte, creas un vacío, un silencio, y los vacíos gritan. La gente no soporta no saber, así que rellenan ese espacio con sus propias versiones, con sus dudas, con sus teorías. Y ese ruido, esa especulación, es muchas veces más destructiva que cualquier ataque directo. Maquiavelo entendía el poder de sembrar la duda y luego callar. Porque cuando siembras duda en el enemigo, le haces desconfiar incluso de sus aliados. Le haces pensar que tal vez el problema no eras tú, sino su propia interpretación. El enemigo empieza a mirar a todos con sospecha, y eventualmente se vuelve una amenaza para su propio bando. Ese es el inicio de su autodestrucción. Tú no levantaste la voz, no te defendiste, no escribiste una carta, no golpeaste la mesa, pero sembraste una sola palabra, o incluso menos, una mirada ambigua, un gesto, un retiro inesperado. Y de ahí, la bola de nieve comenzó sola. Piensa en esto. ¿Alguna vez alguien te ha acusado de algo en lo que ni siquiera creías haber participado y tú simplemente no respondiste? ¿Qué pasó? La persona se volvió más insistente, más desesperada por una reacción. Y cuando no la obtuvo, se sintió desarmada. O peor, quedó como exagerada frente a los demás. Maquiavelo habría sonreído, porque entendía que hay una forma de exponer a quien quiere hacerte daño. Dejarlo actuar solo, sin contrapeso. En ese estado el agresor se revela tal cual es.
Si lo enfrentas, se disfraza de víctima, pero si lo dejas solo, su propio impulso lo traiciona. Esto es particularmente útil cuando el atacante tiene poder. Alguien con influencia, con carisma o con autoridad. Si tú lo enfrentas, le das un rival. Pero si tú lo ignoras o maniobras en silencio, lo obligas a actuar más veces, con más fuerza, y tarde o temprano comete errores. Maquiavelo sabía que los poderosos no caen por oposición directa, sino por exceso de confianza. El arte de destruir sin atacar también implica rodearte de aliados, sin mostrar que son tus aliados. El poder más efectivo es el que se mueve sin nombre. Haz que otros digan lo que tú no puedes decir. Haz que el enemigo se enfrente con sombras, con ecos, con dudas. Es mucho más devastador. ¿Y qué pasa con la venganza? Es tentadora. Pero Maquiavelo no apostaba por ella de forma impulsiva. Él pensaba a largo plazo. Decía que, si te vas a vengar, debes hacerlo de forma tal que no haya posibilidad de respuesta. Pero si no puedes asegurarlo, entonces espera. Deja que el tiempo erosione al enemigo. La mejor destrucción es la que parece natural, inevitable, como una fruta que cae por su propio peso. Ahora escucha con atención. La indiferencia puede ser tu espada más afilada. No se trata de ser frío, sino de ser estratégico. Cuando alguien busca herirte y tú respondes con indiferencia, le estás diciendo que no tiene poder sobre ti. Le quitas su arma más potente, tu atención, y al final esa es la forma más elegante de destruirlo, porque no solo lo ignoras, lo haces irrelevante. Hay quienes piensan que no reaccionar es debilidad, pero Maquiavelo te diría que solo el fuerte puede resistir la tentación de responder, que solo el que domina sus pasiones puede elegir el momento exacto para actuar, o para no hacerlo. Entonces, ¿cómo destruyes sin atacar? Dejas que el otro se queme en su propio fuego, que se desgaste peleando con una sombra que nunca responde, que gaste su energía mientras tú avanzas en silencio, colocando cada pieza del tablero con calma, porque al final el verdadero vencedor no es quien grita más fuerte, sino quien logra que el otro se canse solo. Y en esa estrategia hay belleza, hay arte, es una danza sin ruido, una guerra sin sangre, una victoria sin aplausos, pero con efecto irreversible. Así que si esta reflexión te hizo ver el poder del silencio, la estrategia de la paciencia y la fuerza de lo invisible, no dejes que se pierda en el ruido. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite entender que no siempre hay que gritar para ganar, y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez destruiste a alguien sin decir una sola palabra? Suscríbete al canal para más contenido como este. Aquí no explicamos el mundo, lo desarmamos pieza por pieza.